No os irrita ver cómo el mediocre asciende a masa fortuna e influencia, mientras vosotros, de intelecto superior, languidecéis en la sombra. No es un error del destino, es una verdad fundamental que la mayoría se niega a confrontar. La inteligencia, por sí sola, no garantiza la riqueza. El mundo no recompensa la profundidad del pensamiento abstracto, recompensa la acción decisiva, la percepción astuta de las oportunidades y una simplicidad estratégica que a menudo subestimáis. Vuestra frustración es legítima, vuestro anhelo de prosperidad, comprensible, pero la clave no es ser el más brillante, sino el más efectivo. Esta no es una queja, sino una disección fría y calculadora. Desvelaremos por qué los supuestos idiotas navegan con éxito las aguas de la fortuna, mientras el genio se ahoga en su propia complejidad. Abandonad las ilusiones. La riqueza no se construye solo con ideas, sino con una comprensión brutal del poder y de cómo se ejerce, una visión maquiavélica del juego. La pregunta no es si sois inteligentes, sino cómo vuestra inteligencia os hará dominar el tablero. La verdad es un espejo cruel, y pocos tienen la fortaleza de mirar su reflejo sin parpadear. Habéis sido condicionados a creer que la inteligencia es el pasaporte a la prosperidad, que el mérito intelectual se traduce automáticamente en dominio material. Falsa premisa, una ilusión forjada por aquellos que desean manteneros en vuestro lugar, entretenidos con la quimera de la justicia inherente. El mundo, ciudadanos, no es una meritocracia de cerebros, sino una arena de voluntades, donde la victoria no la obtiene el más sabio, sino el más efectivo. Considerad al idiota, al que vuestra soberbia intelectual desestima. ¿Qué posee este individuo que le permite ascender mientras vosotros os consumís en la frustración? La respuesta es simple y brutal. Acción sobre análisis, pragmatismo sobre pureza y una comprensión instintiva de la naturaleza humana que a menudo supera vuestras elaboradas teorías. El genio se pierde en el laberinto de las posibilidades. El idiota ve un camino y lo transita. No se detiene a diseccionar cada rama, cada hoja simplemente avanza. Su mente, desprovista de la carga de la complejidad, es una herramienta más ágil para la ejecución. Mientras vosotros ponderáis las implicaciones filosóficas de cada decisión, sopesando cada variable, hasta el agotamiento, el idiota ya ha tomado 3 decisiones, fallado en una, aprendido, y está implementando la cuarta. La parálisis por análisis es el grillete dorado del intelecto superior. Vuestra capacidad de ver todas las aristas, de prever cada posible obstáculo, de perfeccionar cada detalle antes de la acción, se convierte en vuestro mayor enemigo. El miedo a la imperfección, a la crítica, a ser desmentido en vuestra brillantez, os inmoviliza. ¿Qué ocurrirá si vuestra idea, tan elegantemente concebida, fracasa en el rudo mercado? La reputación intelectual es un peso que el idiota no carga. Él no tiene una tesis doctoral que defender, ni un legado de pensamiento abstracto que proteger. Su único juez es el resultado, el beneficio, la cuenta bancaria. Y esa libertad de fracasar, de experimentar sin la carga del ego, le otorga una ventaja inmensa. El idiota a menudo posee una habilidad innata para la simplicidad. No busca reinventar la rueda con cada giro, sino que identifica necesidades básicas y ofrece soluciones directas. Mientras el genio busca crear el algoritmo cuántico que revolucionará la física teórica, el idiota observa que la gente necesita comida rápida, un buen café por la mañana o una forma sencilla de limpiar su casa, y se lanza a satisfacer esas necesidades con una eficiencia brutal. No se preocupa por la elegancia del proceso, sino por la eficacia del resultado. Su mente no está obstruida por el desdén hacia lo mundano, al contrario, ve oro en lo cotidiano, en aquello que la mente superior considera demasiado trivial para su atención. Además, el idiota tiene una comprensión intuitiva, casi animal, de las motivaciones humanas más primarias. No necesita leer tratados de psicología social para saber que la gente compra por emoción, por estatus, por comodidad, por miedo a perderse algo. El genio, con su lógica impecable, a menudo presupone que los demás actuarán racionalmente, que valorarán la verdad y la lógica por encima de todo. ¡Qué error fatal! La mayoría de la gente no busca la verdad, busca alivio, placer, seguridad o una forma de sentirse superior. El idiota lo sabe y construye su fortuna vendiendo esos intangibles, envueltos en productos o servicios que no siempre son los más sofisticados, pero sí los más vendibles. Él no se pregunta por qué la gente compra lo que compra, sino cómo hacer que compren más. La red de contactos es otro campo de batalla donde el genio suele ser superado. Vuestro intelecto os empuja al aislamiento, a la búsqueda solitaria de la verdad. Consideráis las interacciones sociales superficiales, el networking, una pérdida de tiempo que os aleja de vuestros profundos pensamientos. El idiota, por el contrario, entiende que el poder no reside solo en el conocimiento,
sino en las conexiones. Sabe que una red sólida de aliados, proveedores, clientes e incluso competidores es una infraestructura vital para cualquier empresa. No teme la conversación trivial, el apretón de manos forzado, la cena incómoda. Las ve como inversiones, como puentes hacia oportunidades. Su falta de pretensión intelectual le permite interactuar con una gama más amplia de personas, sin el filtro del juicio o la necesidad de impresionar con su erudición. Busca la utilidad en cada relación, no la estimulación intelectual. Finalmente, y quizás lo más crucial, el idiota no tiene miedo a vender. La venta es la arteria principal del comercio, la sangre que bombea vida a cualquier iniciativa. Sin embargo, muchos genios ven la venta como una actividad vulgar, indigna de su intelecto. Consideran que la calidad intrínseca de su idea debería hablar por sí misma. Ingenuos. El mundo está lleno de ideas brillantes que murieron en el anonimia porque nadie supo venderlas, nadie supo comunicarlas, nadie supo persuadir a otros de su valor. El idiota, sin la carga de ese prejuicio, abraza la venta. Entiende que es el arte de la persuasión, de la negociación, de la creación de valor percibido. No es el creador más brillante, quizás, pero es el comunicador más efectivo. El que sabe cómo traducir una necesidad en un producto y un producto en una transacción. Él no espera que el mundo venga a buscar su genialidad. Él sale y la ofrece, la promociona, la impone. Así que, mientras el genio se lamenta de la injusticia del mundo, el idiota está construyendo su imperio sobre los cimientos de la acción, la simplicidad, la astucia social y la implacable voluntad de vender. La riqueza no es un premio a la inteligencia abstracta, sino al dominio de estas artes mundanas pero poderosas. Es hora de que abandonéis vuestra torre de marfil y aprendáis a jugar el juego según sus propias reglas, o seguiréis siendo espectadores de la fortuna de aquellos a quienes despreciáis. Vuestra inteligencia os ha dotado de una visión panorámica, una capacidad para desmenuzar problemas complejos hasta sus partículas más elementales. Pero, ¿cuán a menudo esta bendición se convierte en una condena? La mente brillante, en su afán de comprender cada matiz, cada variable oculta, se olvida de la urgencia de la acción y la brutal simplicidad de la supervivencia. Mientras el genio construye catedrales mentales de lógica inexpugnable, el idiota está cavando pozos de oro con una pala rudimentaria, pero efectiva. La distinción crucial aquí reside en la naturaleza del conocimiento y su aplicación. Vosotros, los genios, sois maestros del conocimiento explícito, de las teorías, los algoritmos, los modelos abstractos. Podéis recitar leyes económicas, principios de física cuántica o la historia de la filosofía con una precisión asombrosa. Pero el idiota domina el conocimiento tácito, el que se adquiere en el fragor de la batalla, en el regateo callejero, en la lectura de las intenciones no verbales, en la comprensión visceral de lo que mueve a las masas. Este conocimiento no se enseña en universidades, se aprende en el mercado, en la interacción con la gente real, con sus miedos y deseos más primarios. El genio, a menudo, se enamora de su propia complejidad. Ve la resolución de un problema como una oportunidad para demostrar su destreza intelectual, para aplicar la solución más elegante y sofisticada. Esto, en el mundo de los negocios y la acumulación de riqueza, es un lujo que pocos pueden permitirse. El idiota, por el contrario, no busca la elegancia, busca la eficiencia. No le importa si la solución es burda o carente de belleza teórica, siempre y cuando funcione y genere resultados. Su mantra no es cuán ingenioso puedo ser, sino cuán rápido puedo resolver esto y capitalizarlo. Esta mentalidad de suficientemente bueno es una fuerza imparable frente a la búsqueda incesante de la perfección. Considerad el concepto de riesgo. Vuestras mentes superdotadas son expertas en calcular probabilidades, en visualizar las ramificaciones negativas de cada decisión. Esta capacidad os hace inherentemente cautelosos, a menudo paralizando vuestra iniciativa. El miedo a la pérdida, al fracaso público, a la mancha en vuestro expediente intelectual, es un ancla que os mantiene a salvo, sí, pero también inmovilizados. El idiota, desprovisto de la carga de una reputación intelectual que defender, a menudo percibe el riesgo de una manera más visceral y menos analítica. No es que sea temerario, sino que su umbral para la acción imperfecta es mucho más bajo. Está dispuesto a lanzar un producto a medio hacer, a probar una estrategia arriesgada, a invertir en una oportunidad incipiente, porque comprende que la inacción es un riesgo mayor en el juego de la fortuna. No le importa si se equivoca, siempre y cuando aprenda y avance. Otro factor que os condena es vuestra incapacidad para delegar eficazmente, o vuestro desdén por hacerlo. Creéis que nadie puede ejecutar vuestras ideas con la misma precisión o visión que vosotros mismos. Este perfeccionismo, si bien noble en la teoría,
es un impedimento catastrófico en la práctica. El idiota no tiene tales escrúpulos. Comprende que su tiempo es valioso y que su mayor habilidad es la de identificar y apalancar las habilidades de otros. No le importa si no es el mejor contable, el mejor vendedor o el mejor diseñador. Encontrará a alguien que lo sea, lo contratará, lo motivará y lo dirigirá hacia sus objetivos. Su ego no exige ser el autor de cada detalle, sino el arquitecto del resultado final. Así, mientras vosotros os agotáis en la ejecución de tareas menores, el idiota está multiplicando su capacidad de acción a través de un ejército de colaboradores. La percepción es otro campo de batalla donde el genio a menudo pierde. Vosotros creéis en la verdad objetiva, en la superioridad inherente de una idea bien fundamentada. El idiota, sin embargo, comprende que en el mercado, la realidad es a menudo menos importante que la percepción de la realidad. No se trata solo de tener el mejor producto, sino de comunicar eficazmente su valor, de crear una narrativa convincente, de manipular las emociones y los deseos del público. El idiota es un maestro de la narrativa, del marketing, de la persuasión, incluso si el fondo de su producto es superficial. Él sabe que la gente no compra lo que necesita racionalmente, sino lo que desea emocionalmente, lo que les hace sentir mejor consigo mismos o les otorga estatus. Vosotros os esforzáis por educar al público, él se esfuerza por seducirlos. Y en el juego de la riqueza, la seducción siempre vence a la educación. Finalmente, considerad el ego. Vuestro ego, genios, se alimenta de la validación intelectual, del reconocimiento de vuestra brillantez. Necesitáis ser los más listos, los más profundos, los que tienen la respuesta más compleja. Esta necesidad os hace vulnerables. El idiota, por el contrario, tiene un ego más simple, más primario. Se alimenta de los resultados tangibles, el dinero en el banco, el poder acumulado, la capacidad de influir. No le importa ser el más inteligente en la sala, le importa ser el dueño de la sala. Esta diferencia es fundamental. Vosotros os preocupáis por la forma y la elegancia de vuestro pensamiento. Él se preocupa por el fondo y la eficacia de sus acciones. Así, la supuesta injusticia que observáis no es más que la manifestación de un juego cuyas reglas desconocéis o despreciáis. No es un juego de intelecto puro, sino de voluntad, de acción, de adaptabilidad y de una comprensión brutal de la naturaleza humana. El genio muere pobre porque se niega a ensuciarse las manos con las realidades del poder y el comercio, mientras el idiota se hace rico precisamente porque abraza esas realidades con una determinación implacable. La elección es vuestra. ¿Seguiréis aferrados a la torre de marfil de vuestra brillantez, o descenderéis a la arena para reclamar vuestro lugar en el tablero del poder? Hemos despojado el velo de la ilusión que os cegaba, revelando que la riqueza no es el tributo a la inteligencia abstracta, sino el botín del pragmatismo despiadado y la acción incesante. Pero la disección debe ir más allá, debe profundizar en la psique del idiota exitoso y contrastarla con la vuestra, la del genio empobrecido. No se trata solo de lo que hacen, sino de cómo piensan y, más crucialmente, cómo perciben el mundo y a sus habitantes. Vuestra mente, entrenada para la complejidad, ve un universo de sistemas intrincados, de interconexiones sutiles, de verdades que deben ser desenterradas y comprendidas en su totalidad. Esta es vuestra fortaleza y vuestra maldición. Mientras vosotros buscáis la verdad última, el idiota busca la utilidad inmediata. No le importa la mecánica cuántica detrás del brillo del oro, solo le importa cómo adquirirlo y multiplicarlo. Su cerebro no está programado para la contemplación filosófica, sino para la resolución de problemas tangibles con los recursos disponibles, por limitados o imperfectos que sean. Esta mentalidad de hacer que funcione es un motor imparable frente a vuestra búsqueda de la solución perfecta. La adaptabilidad es otra arma en el arsenal del idiota que vosotros, los genios, a menudo despreciáis. Vuestras brillantes teorías, una vez concebidas, se convierten en dogmas a los que os aferráis con la tenacidad de un erudito defendiendo su tesis. El idiota, por el contrario, no tiene teorías sagradas. Sus verdades son maleables, sus estrategias son provisionales. Cuando el mercado cambia, cuando una táctica falla, no se lamenta ni se obsesiona con la justicia de su fracaso, simplemente pivota, ajusta el rumbo, aprende de la caída y se lanza de nuevo con una nueva aproximación. Su mente es como el agua, se adapta a la forma del recipiente, encuentra el camino de menor resistencia y siempre busca fluir hacia un nivel inferior, hacia la oportunidad. Vosotros, en vuestra rigidez intelectual, sois como el roble, fuertes,
majestuosos, pero incapaces de doblaros ante la tormenta, y a menudo os rompéis. Considerad el arte de la simulación y la disimulación, principios fundamentales de la maestría maquiavélica. El idiota no siempre es un maestro consciente de estas artes, pero a menudo las practica de forma instintiva. Sabe que la apariencia es tan crucial, si no más, que la realidad. No le importa si su producto es intrínsecamente superior, le importa que parezca superior. No le importa si su conocimiento es profundo, le importa que parezca seguro y competente. Mientras vosotros os afanáis en la autenticidad y la transparencia, el idiota construye castillos de percepción, sabiendo que la gente compra sueños, promesas y estatus, no necesariamente la sustancia bruta. Él entiende que un buen envoltorio puede vender un contenido mediocre, mientras que un contenido excelente, sin un buen envoltorio, languidece en el anonimato. La verdad, en el mercado, es un concepto elástico, moldeado por la persuasión y la narrativa. Vuestra obsesión por la originalidad es otra trampa dorada. Creéis que para triunfar debéis inventar algo radicalmente nuevo, algo que nunca antes se haya visto. Esta búsqueda os consume, os lleva por caminos inexplorados y a menudo infructuosos. El idiota, en contraste, es un maestro de la imitación y la mejora. No le avergüenza tomar una idea existente, simplificarla, hacerla más accesible o simplemente venderla mejor. No busca la gloria del inventor, sino la ganancia del comerciante. Él comprende que la mayoría de las riquezas se genera no creando lo nuevo, sino optimizando lo existente y haciéndolo llegar a más gente de manera más eficiente. ¿Por qué reinventar la rueda cuando se puede mejorar el eje o simplemente vender más ruedas? Esta falta de pretensión intelectual le permite operar con una velocidad y una economía de esfuerzo que os resultaría inconcebible. El idiota también tiene una relación diferente con el fracaso. Para vosotros, genios, el fracaso es una herida en vuestro ego, una prueba de que vuestra brillantez no fue suficiente. Cada error es un peso que arrastráis. Para el idiota, el fracaso es simplemente información. Es una lección, un ajuste de rumbo, una parte inevitable del proceso. No se detiene a lamentarse, simplemente analiza qué salió mal, extrae la enseñanza y sigue adelante. Su resiliencia no proviene de una profunda comprensión de la psicología del éxito, sino de una terquedad simple y fundamental por alcanzar su objetivo. No tiene el lujo de la autocompasión, solo tiene la necesidad de persistir. Finalmente, y quizás lo más crucial, el idiota a menudo posee un foco implacable que vosotros, en vuestra vasta curiosidad, rara vez mantenéis. Vuestras mentes están llenas de intereses diversos, de proyectos inconclusos, de ideas brillantes que se solapan y compiten por vuestra atención. Esta dispersión, si bien enriquece vuestra vida intelectual, diluye vuestra energía y vuestro impacto. El idiota, por el contrario, a menudo tiene un único objetivo dominante: la acumulación de riqueza. Cada decisión, cada acción, cada interacción se evalúa en función de cómo contribuye a ese objetivo. No se distrae con las complejidades teóricas o las discusiones académicas. Su brújula siempre apunta hacia el beneficio. Esta monomanía estratégica, que vosotros podríais considerar simplista o incluso vulgar, es una fuerza de concentración que le permite superar a mentes mucho más brillantes pero fragmentadas. Él no busca ser el más versátil, sino el más efectivo en la persecución de su fortuna. Así, la fortuna que parece sonreír a los idiotas no es un capricho del destino, sino el resultado predecible de un conjunto de principios maquiavélicos aplicados, consciente o inconscientemente. La primacía de la acción sobre el análisis, la adaptabilidad sin apego a dogmas, la maestría en la percepción y la simulación, la humildad para imitar y mejorar, la resiliencia ante el fracaso, y un foco inquebrantable en el objetivo final. La pregunta ya no es por qué ellos triunfan y vosotros no, sino cuándo dejaréis de lado vuestras ilusiones intelectuales para abrazar la dura realidad del juego del poder y la riqueza. El tablero está ante vosotros, es hora de elegir si queréis ser los jugadores o las piezas. Hacemos bien en despojar la ilusión capa por capa, pues la verdad, como el filo de una daga, es más útil cuando se desnuda. Hemos visto cómo la acción supera al análisis, cómo la simplicidad triunfa sobre la complejidad y cómo la adaptabilidad doblega a la rigidez. Pero la lección no termina ahí. Debéis comprender que la riqueza no es solo un resultado de acciones, sino el fruto de una percepción distorsionada del poder que el genio, en su pureza intelectual, es incapaz de abrazar. Vuestra mente, entrenada para la lógica y la argumentación, cree que el poder reside en la fuerza de las ideas. ¡Qué error tan costoso! El idiota comprende, instintivamente, que el poder reside en la manipulación de las voluntades ajenas. No busca convencer con la verdad,
sino doblegar con la necesidad, seducir con la promesa o intimidar con la influencia. No tiene la paciencia para educar, prefiere dirigir. Mientras vosotros os afanáis en construir argumentos irrefutables, el idiota está construyendo una red de deudas, favores y dependencias, una telaraña invisible que ata a otros a su voluntad. Su maestría no es la de la retórica pulcra, sino la de la persuasión cruda y efectiva, que apela directamente al ego, al miedo o a la avaricia de su interlocutor. Considerad la información. Vosotros la buscáis para comprender el mundo, para enriquecer vuestro conocimiento. El idiota la busca para explotar las debilidades y capitalizar las oportunidades. No le interesa la profundidad de un informe económico, sino la tendencia palpable que le permita comprar barato y vender caro. No le interesa la psicología de las masas, en un tratado académico, sino el gatillo emocional que desatará una compra impulsiva o una lealtad incondicional. Mientras vosotros os perdéis en el mar de datos, el idiota pesca el pez gordo con una caña simple, pero en el lugar y momento adecuados. Su colomar se ajusta al viento de la oportunidad. Si una verdad a medias genera confianza, la empleará. Si la omisión de un detalle crucial cierra un trato, lo hará. Si una promesa ambigua asegura lealtad, la pronunciará. No es que sea inherentemente malvado, sino que su objetivo primario es la acumulación de poder y riqueza, y cualquier medio que no lo encierre en prisión es considerado válido. Él comprende que la rectitud es un lujo que solo los que ya poseen riqueza pueden permitirse, y que en la escalada es a menudo un obstáculo. El idiota también es un maestro de la construcción de la narrativa, no de la verdad. Vosotros creéis que los hechos hablan por sí mismos. Ilusos. Los hechos son mudos sin un narrador persuasivo. El idiota sabe cómo tejer historias que resuenen con las aspiraciones y los miedos de la gente. No vende un producto, vende una experiencia, un estilo de vida, una solución a un dolor profundo. Su marca no es un reflejo de su calidad intrínseca, sino una proyección de deseo cuidadosamente diseñada. Él entiende que la gente compra por emoción y justifica con la lógica después. Mientras vosotros presentáis vuestras innovaciones con gráficos y datos, él las envuelve en un aura de exclusividad, de éxito garantizado, de transformación personal. Y la gente, ávida de consuelo y esperanza, compra la historia, no la hoja de especificaciones. Además, el idiota tiene una habilidad innata para aprovechar la pereza y la inercia ajena. Vosotros, con vuestra disciplina intelectual, esperáis que los demás hagan su parte, que investiguen, que analicen. El idiota sabe que la mayoría de la gente busca el camino de menor resistencia. Les ofrece soluciones listas para usar, sin esfuerzo, garantizadas. No les pide que piensen, les pide que actúen de una manera predeterminada. Simplifica el proceso de compra, el uso del producto, la toma de decisiones. Mientras vosotros diseñáis sistemas complejos para mentes complejas, él diseña autopistas directas para mentes que prefieren no pensar demasiado. Esta complacencia es una mina de oro para quien sabe explotarla. Finalmente, el idiota no espera ser el más sabio, sino el dueño de los sabios. No necesita crear la tecnología, necesita comprar la empresa que la creó. No necesita escribir el libro, necesita financiar al autor y poseer los derechos. Su genio no reside en la producción intelectual, sino en la adquisición y el control de los medios de producción, ya sean físicos, intelectuales o humanos. Él comprende que el verdadero poder no es el conocimiento en sí mismo, sino el control sobre quienes poseen ese conocimiento y sobre cómo se aplica. Mientras vosotros os enorgullecéis de vuestras patentes y publicaciones, él se enorgullece de su cartera de inversiones y de su capacidad para dirigir el talento ajeno hacia sus propios fines. Así, la justicia del mercado es una ficción para los débiles. La realidad es que el idiota se hace rico porque juega el juego del poder con una comprensión brutal de la naturaleza humana, una moralidad adaptable y una voluntad implacable de dominar. Él no busca la verdad, busca la victoria. Y mientras vosotros seguís buscando la primera, él ya ha conseguido la segunda. La elección es vuestra. ¿Continuaréis siendo la pieza más inteligente en el tablero de otro? ¿O aprenderéis a ser el jugador que mueve las piezas, incluso las más brillantes? Hemos despojado las capas de autoengaño, revelando la cruda verdad. La riqueza no es el premio al intelecto puro, sino el botín de la astucia, la acción y una comprensión brutalmente honesta de la naturaleza humana. Pero aún hay profundidades que explorar en la psique del idiota exitoso, abismos que separan su camino del vuestro. La diferencia no reside solo en lo que hacen, sino en la estructura misma de su voluntad y su relación con el tiempo y la incertidumbre. Vuestra mente, entrenada para la previsión,
para mapear cada contingencia y cada ramificación lógica, os condena a la parálisis de la anticipación. Sois arquitectos de futuros hipotéticos, y en vuestra obsesión por construir la estructura perfecta en vuestra mente, olvidáis que el mundo real se construye ladrillo a ladrillo, con imperfecciones y soluciones provisionales. El idiota, por el contrario, opera con una impaciencia estratégica. No se detiene a visualizar el rascacielos completo, simplemente pone el primer ladrillo, luego el segundo, y así sucesivamente. Su visión no es la de un plan maestro inmutable, sino la de una sucesión de victorias incrementales. Comprende que el impulso, por pequeño que sea, es más valioso que la planificación exhaustiva que nunca llega a materializarse. El tiempo para vosotros es un lienzo para la perfección para él, es una cuenta regresiva para la ejecución. Esta diferencia se manifiesta en vuestra relación con el error y la corrección. Vosotros, con vuestra brillantez, consideráis cada error una mácula, una prueba de vuestra falibilidad intelectual que debéis evitar a toda costa. El miedo a equivocarse os lleva a la inacción. El idiota, sin la carga de esa reputación intelectual, ve el error como una prueba de concepto barata. Cada fracaso es simplemente un dato, una variable que se ajusta en la siguiente iteración. No hay vergüenza en fallar rápidamente, solo en no aprender. Su proceso no es lineal, sino iterativo. Lanza, falla, aprende, ajusta, lanza de nuevo. Esta tolerancia al error, esta capacidad de encajar golpes y seguir avanzando sin que el ego se desmorone, es un motor de progreso que vosotros rara vez poseéis. La fortaleza de su voluntad no reside en la inquebrantabilidad de sus planes, sino en la inagotable capacidad de reintentar. Además, el idiota tiene una habilidad innata para aprovechar la credulidad y las aspiraciones de los demás, no con malicia consciente en muchos casos, sino con una eficiencia brutal. Vosotros, en vuestra búsqueda de la verdad, esperáis que la gente sea racional, que valore la evidencia y la lógica. ¡Qué ingenuidad! La mayoría de los seres humanos son criaturas de emoción, de deseo, de esperanza. El idiota lo sabe. No vende la realidad, vende la promesa de una realidad mejorada. Vende la solución al dolor, el atajo a la felicidad, el símbolo de estatus que eleva la autoestima. Su persuasión no se basa en la validez de sus argumentos, sino en la intensidad de la emoción que es capaz de evocar. Mientras vosotros apeláis a la razón, él susurra al corazón, al miedo, a la vanidad. Y en el mercado, el susurro emocional siempre ahoga el grito de la lógica. La disciplina del foco es otro pilar de su ascenso. Vuestras mentes, vastas y curiosas, se dispersan en múltiples intereses, en la búsqueda de conocimiento por el conocimiento mismo. Esta dispersión, si bien os hace intelectualmente ricos, os empobrece materialmente. El idiota, por contraste, posee una visión de túnel implacable. Una vez que identifica un objetivo, toda su energía, todo su ingenio, se canaliza hacia él, con una intensidad casi obsesiva. No se distrae con las complejidades del universo o las últimas teorías de la física. Su universo se reduce a la consecución de ese objetivo, y cada acción se evalúa en función de su contribución a esa meta. Esta monomanía estratégica, que podría parecer simplista o incluso aburrida a vuestras mentes versátiles, es una fuerza de concentración que le permite superar a mentes mucho más brillantes pero fragmentadas. Él no busca ser el más culto, sino el más efectivo en la persecución de su fortuna. Finalmente, considerad su indiferencia hacia la validación externa de índole intelectual. Vosotros anheláis el reconocimiento de vuestros pares, la publicación en revistas de prestigio, el aplauso de la academia. Estas son las medallas que buscáis. El idiota no las necesita. Su validación proviene de los resultados tangibles, el crecimiento de su empresa, el saldo de su cuenta bancaria, la adquisición de propiedades o influencia. No le importa si es considerado un intelectual o un visionario por las élites. Le importa si es el propietario. Esta libertad de la necesidad de aprobación intelectual le otorga una ventaja inmensa. Puede tomar decisiones impopulares, arriesgadas o incluso poco inteligentes a los ojos de los puristas, siempre y cuando esas decisiones lo acerquen a su objetivo final. No busca ser el más admirado por su mente, sino el más poderoso por sus recursos. Así, la supuesta injusticia de que los idiotas se hagan ricos mientras los genios mueren pobres no es una falla del sistema, sino la cruda consecuencia de no comprender las reglas del juego del poder y la riqueza. Es un juego que recompensa la acción sobre la contemplación, la adaptabilidad sobre la rigidez, la persuasión sobre la lógica, el foco sobre la dispersión y la voluntad de ganar sobre la necesidad de ser admirado. La fortuna no es un premio para los más sabios,
sino para los más implacables. La elección es vuestra. ¿Seguiréis aferrados a la nobleza de vuestro intelecto en la pobreza, o descenderéis a la arena para reclamar lo que por derecho de acción os pertenece? El tablero espera vuestro movimiento.